Salmo 127, 3 al 5. Mira lo que habla acerca de los padres. Un rol, el rol, porque esto se llama no por jerarquía, sino por roles, acerca de los hombres, los padres. Uno de los ataques más eficaz del diablo es poder quitar el padre de la familia. La importancia del papá en la casa es tan clave que si el enemigo puede lograr quitarte a ti de tu lugar, entonces descompone muchas generaciones en tu futuro, muchas. Miren, aquí en Estados Unidos hay un sistema económico para la gente con necesidad. En Estados Unidos el sistema económico, que es un sistema diabólico para mi concepto, no es un sistema de Dios, es un sistema diabólico. Y una cultura la ha abrazado más que otra. Entonces, el sistema de Estados Unidos es de que tengas hijos, pero que no te cases para que te mantengamos. Y luego, ten más hijos, no importa de qué tantos hombres, pero ten más hijos para que recibas un cheque más grande. Y tampoco tengas trabajo, porque si trabajas te va a reducir el cheque el gobierno. Sistema diabólico. Entonces, una cultura en este país ha adoptado ese sistema y se ha quedado sin padres. Esa cultura es una cultura violenta, es una cultura difícil, y ese sistema se quiere introducir en nuestra cultura hispana, asegurando de quitar al papá del hogar y luego para después de esto encarcelarte, meterte a la cárcel. ¿Por qué? Porque el padre es el ejemplo a la familia en lo que es un hombre, en lo que debe seguir sus hijos. Entonces, si el padre está en la cárcel, ¿qué cree que van a seguir los hijos haciendo? Criminalidad. Sí, el diablo ha sido muy estratégico en una cultura de poder encarcelar a los papás, a los hombres, para seguir encarcelando a sus hijos. Porque estamos adoptando culturas y maneras. La otra cosa es, en este tiempo, es que ahora la identidad del hombre se está perdiendo, que el hombre está ahora declarando que es mujer. La identidad de la hombría. Entonces el joven, el varoncito necesita ver a su padre como el ejemplo de un hombre. Yo estaba con los jovencitos ahí, y pues tan jovencitos, tan chiquitos, y me acerco con ellos para ayudarles a hablar con la gente. Les dejamos un poquito su espacio para que maduren un poquito en los procesos de los aviones y todo. Y viene uno de ellos y gacha la cabeza y habla con las personas. Le dije, no, mijo, levante la cabeza, usted es hombrecito. Vea al hombre que está enfrente de usted en la cara y dígale y contéstele yes or no sir, y dígale así, y le empiezo a enseñar su lugar de cómo el porte del hombre debe ser al tratar con otros hombres y al presentarse. Le dije, ¿por qué? Porque tú mereces respeto, hijo. Entonces, para que tú recibas respeto, tienes que portarte como un hombre de respeto, un hombre del lugar. Si caminas siempre cabizbajo, todo así como que no, pues quién sabe, y no sé, no, mijo, levante su rostro, levante sus hombros y camina recto, sea quien sea. Lo único que se le teme es a Dios. Y así empezamos a enseñarles. Sí, el porte del varón se está destruyendo. El enemigo se está encargando de destruirlo. Y ahora introduce, o ya tiene tiempo introduciendo, el feminismo, que hace que el hombre no es necesario. Hasta las mujeres me dicen, ya no necesitamos al hombre, yo puedo hacer mi vida sola. Comentarios que el feminismo promueve. ¿Para qué? Para eliminar el papel, el rol del hombre en la casa. ¿Para qué? Para alimentar la cabeza de la mujer, pensando que el hombre solamente sirve para un cheque. El hombre solamente sirve para que pague los biles. Pero como la mujer en Estados Unidos puede tener su carrera, puede tener su trabajo, ya no ocupo al hombre, yo puedo hacerla sola. La mentalidad feminista ha ocupado la mente de la mujer, y nosotros nos creemos de esa ideología y la adoptamos y la agarramos. Entonces decimos, ¿para qué ocupo a los hombres? Cuando no sabes que si la casa se está encendiendo y tienes que cargar a tus hijos y a tu persona fuera de la casa. Si Dios le dio al hombre su rol y a la mujer su rol,
Pero el diablo se está encargando de quitarte tu rol y tu lugar. Y es importante que vuelvas a tu posición, varón. Porque Dios a ti te escogió para que hagas en tu casa. Sí, es el hombre cuando se levanta en su familia que hace la diferencia en su familia. En Salmos 1, 27, 3 al 5, mira lo que dice de tus hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Pon el 3. He aquí, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Mira lo que Dios dice de tus hijos, herencia de Jehová. Te da la herencia que te he dado a ti, son tus hijos y son frutos, son de gran estima el fruto del vientre del vientre de esa mujer. Y luego lo que dice, tu punto de ataque, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Mira lo que dice acerca de tu fuerza, papá. Tu fuerza, el tema se llama super papá. Tu fuerza, papá, está en tus hijos. Son como saetas, son como lanzas, son como, ¿cómo se dice? Arrows, flechas, saetas. Lo que tú vas a hacer mañana va a ser más grande a través de tus hijos que lo que estás haciendo hoy. Sí, Dios te dice tu victoria, tu pelea está en tu inversión con tus hijos. Pero el diablo quiere asegurarse que tu hombría, tu respeto no se dé en la casa. Mujer, asegure que sus hijos, cuando le falten el respeto, usted no apoye. Cuando el padre corrige al hijo, usted no corrija al padre delante de los hijos. Asegúrese que el ojo de los hijos siempre esté en alta estima de su padre y no llegue a quejarse de su papá o de su esposo con sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo está viendo al padre y dice, este es mi papá y lo amo y lo quiero. Y hay un respeto que hay que guardar y cuidar en esa casa. Porque son saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios bendiga a cada padre en este lugar. Te quiero decir y te quiero animar, papá, que Dios te escogió a ti para esa familia. Eres el hombre perfecto para esa casa y esos hijos. Tal vez no has hecho todas las cosas perfectas, pero eres el papá perfecto para esos hijos. Aprende a modelar delante de ellos Dios en ti y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Sí, ahorita hay mucho desánimo de tu hombría, de levantarte y defender y cuidar tu casa, de levantarte y defender los principios espirituales. Recuerdo cuando amenazaba a Memphis, Tennessee para ser encendida en fuego, cuando pasaron los golpes, la matanza de un hombre aquí en Memphis, Tennessee por la policía. Y los capitanes de policía, los sargentos, los tenientes me llamaban y me decían, pastor, ore porque Memphis creo que esta noche se va a encender. Y ore porque vienen gente de otros estados para causar más problema y más daño. Ore, pastor. Y esa noche, recuerdo que era el viernes, creo que por la noche, teníamos congreso de hombres con Daniel Calvetti. Es cuando empezaba y iba a la escuela a dejar a mis hijos por la mañana. Y me paré en la esquina cuando los dejé en una iglesia y dije, Señor, necesito detener mi carro y tomar la decisión si voy a cancelar esta noche, porque todos los negocios los cerraron temprano. Todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba con ciertos temores acerca de lo que iba a pasar en Memphis, Tennessee. Y cuando estaba orando, Señor, muéstrate a mi vida, Padre, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Será que necesito cuidar la iglesia? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor habla a mi espíritu y me dice, en tiempos de problemas son los hombres que le dan frente a los problemas.
Son los hombres que tienen que salir a orar, no salir a pelear, no salir a protestar, salir a orar. Y es un congreso de hombres. Si fuera de mujeres o de niños, cancela. Pero es un congreso de hombres. Llama a los hombres de la iglesia y diles, nos vamos a unir, a orar y seguir el congreso, porque somos los hombres cristianos de esta ciudad, somos los guerreros de Cristo, y en tiempo de crisis y problemas es el hombre que tiene que darle frente y cara al asunto. Mi papá una vez levantó a mi mamá una vez levantó a mi papá. Y como era una casa chiquita, ven, en nuestros países dormimos casi todos en un cuarto. Le dice, viejo, se escucha un ruido, ¿ves? Mi papá dice, ¿quién anda por ahí? Mejor prefirió que se fuera, no que lo encontrara de ahí. Sabio el hombre. Sí, en estos tiempos hemos delegado nosotros la responsabilidad a la mujer. Escúchame, varón. Si ella quiere trabajar, que trabaje, pero ese es tu lugar de ayudar y mantener esa casa. Es tu lugar de proteger a tu esposa y a tus hijos ante cualquier adversidad y maldad del diablo en esa familia. La oración tuya tiene mucho peso. La oración de ella también, pero la tuya vale mucho delante de Dios, y esa que sea tu herramienta de victoria en ese hogar. Lucha por tu familia, pelea por tu casa, sostén tu familia. Ese es el rol de usted como hombre en esa casa. Una de las cosas que estoy agradecido con mi padre es que él me enseñó lo que es el trabajar. Levantarse temprano y hacer lo que tengas que hacer. Y hacer las cosas bien. Recuerdo una vez un pastor jovencito, joven el pastor, se agarró con la costumbre de empezar a pedir dinero a pastores, a gente, a todo mundo, hasta de la iglesia nueva. Empezaba a pedir. Y luego me llamaba y me decía, pastor, usted enséñeme, dígame, te voy a dar la primera lección, mijo. ¿Cuál es, pastor? Le dije, ¿estás inválido? No. ¿Te duele algo? No. ¿Puedes trabajar? Sí. Entonces no pida dinero. Vaya y trabaje. Pero es que no me alcanza, entonces tome 2 trabajos. Pero usted puede trabajar, trabaje. Es importante que el hombre en estos tiempos entienda su papel y su lugar, porque el feminismo también ha llenado la mente de los hombres y ya estamos todos por igual. Tú pon tu parte y yo pongo la mía. Entonces 50 y 50, varón, a ti te toca el trabajo de esa familia. Si tomas tu lugar, tú vas a ver tu casa levantarse y prosperarse en el nombre de Cristo Jesús. Tu negocio, tu casa y tus hijos van a ver el ejemplo del Padre en esa casa. Sí, gloria a Dios por mi papá, que amó a mi madre y que amó a sus hijos. No todo lo vas a hacer bien. ¿Cuál es tu reto, papá? Levanta a guerreros en tu casa. Ese es tu reto, papá. Levanta a hombrecitos y mujercitas guerreros en tu casa. ¿Sabes el agradecimiento a Dios de que nuestros 4 hijos estaban en las misiones con nosotros? Y los estábamos viendo y decimos, Señor, gracias por mi Rolandito. Por mi Samuel, por mi Rubén y por mi Andrés, que te aman a ti, Señor. Gracias, porque si todo se descompone en mi vida, pero mis hijos te sirven, he ganado. He ganado. Si cosas pasan en el ministerio, cosas pasan en la vida, pero mis hijos te sirven, he ganado. He ganado. A veces la iglesia demanda mucho del pastor que pierda a sus hijos para el mundo. Y a veces se dedica a sus hijos y a veces se enoja porque no nos da tiempo a nosotros. Si nuestros hijos están bien, todo va a estar bien. Escuchen esto. Si mis hijos están bien, todo va a estar bien. Papás, tu plática con tu hija enséñale a tu hija qué ver en un hombre. Dile, siéntala, mija, quiero que busque un hombre así. Si le gustan los orejones, no importa, pero que tenga valores cristianos, hombre de Dios. Modélele eso a su hija para que busque eso,
Porque una hija usualmente busca lo que ve en su padre. Y es importante que ella vea un papá que ama a su esposa y que la ama a ella. Hombres, formen a sus hijos como guerreros y valientes. Enséñenles el trabajo desde muy niños. No se esperen. Dígales, en esta vida se trabaja, mi hijo, para comer. Denle, bendígalos, pero háganselo ganar también un poquito las cosas. Y hablen con ellos. Les preguntan algo de la palabra, contésteles. Si no sabe, edúquese. Les voy a decir por qué. Porque mira lo que dice este pasaje. Es importante cómo estamos formando a esta generación de hombres y de mujeres de Dios. En 1 Timoteo 3:4 dice aquí, él debe manejar su familia. Bien, nada más. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en qué, con toda qué. Bueno, ¿qué hacemos con los hijos? En la iglesia te portas bien, ya afuera quién sabe, pero en la iglesia esa no es honestidad, esa no es sujeción con honestidad. Le estamos enseñando a cómo el hijo debe portarse aquí y luego acá no importa. No, mijo, usted se comporta en completa sujeción a su papá, a su mamá, con toda honestidad. Mi mamá me llevaba a la iglesia, a mí, a todos mis 10 hermanos y mis hermanas, y nos sentábamos en una línea todos, y los peliscones que nos daba, todos mirando para enfrente en la misa, porque lo que íbamos a la misa en aquellos años, estaba niño, mirábamos enfrente calladitos, escuchando al sacerdote hablar, y mi mamá nos tenía, y nomás jugábamos, nos peliscábamos, y empezaba mi mamá con la mirada, con la pura mirada. Y si no hacíamos caso, de repente el jalón de orejas así, y dolía, hermanos. Derechitos, firmes. En las noches mi mamá nos agarraba la Biblia y nos la leía. Mi papá me enseñó a trabajar, pero mi mamá me dio la herencia de la palabra. Gloria a Dios por la vida de los dos. Entonces, en estos tiempos los queremos entretener y no educar. En estos tiempos queremos que ellos estén felices, aunque cueste su fe. Que ellos estén contentos y que nadie los dañe, que nadie les afecte, y los formamos a ser niños dependientes de nosotros y no de Dios. Entonces es el tiempo donde decimos, ok, mi hijo y mi hija hay que enseñarle. ¿Por qué? Porque cuando crecen, si no los formamos bien, se te van a ir de las manos. El trabajo de nosotros, papá, es continuamente hablar con él, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El trabajo tuyo, tu reto es tu familia, enseñarle a tus hijos a amar a Dios. ¿Por qué? Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa, de la iglesia, de Dios? Ayúdame, Señor, ayúdame. Entonces, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Te digo cómo hacerlo? En Deuteronomio 6:6, ¿ves ahí, mi hijo? Deuteronomio 6:6. Mira el trabajo tuyo, el trabajo del papá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Tu corazón. Sígueme. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habla a ti? Las vas a repetir a tus hijos. Las prédicas, repítanselas a sus hijos. Lo que lees en la palabra, repítesela a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es tu trabajo, varón? De atesorar lo que Dios te habla a ti y dáselas a tus hijos. Siéntate, mijo. Mira, mijo, no quiero que haga esto. Mira las palabras de tu papá. Tengo una pregunta de la Biblia. Te van a preguntar a veces preguntas ridículas. Contéstaselas con honestidad. No le digas tonto ni tonta por esa pregunta. Contéstales bien la pregunta. Te van a preguntar a veces preguntas bien profundas que te va a quedar como patinando la cabeza. ¿Y cómo le contesto esto? Recuerdo que mi Rubén me dijo, papá. Sí, mijo. ¿De dónde vienen los babies?
Tenía como 5 o 6. Dije, ahora ¿cómo le contesto? ¿Cómo los babies? ¿Dónde ven los babies, Dad? Yo estaba pensando, ¿cómo le digo? Y luego Dios me da una revelación. Regresa de la pregunta, aleluya. ¿Tú de dónde crees que vienes, Rubén? Pues de la panza, Dad. Sí, dijo, de la panza. Gloria a Dios. Los hijos te van a contestar, me preguntan a mí preguntas de los musulmanes, me preguntan de los testigos de Jehová, me hacen preguntas de esto. En el camino a la escuela, yo llevaba a mis hijos chiquitos, a todos los 4, les llevaba a la escuela y les hacía preguntas, les voy a dar preguntas de la Biblia y los hacía que era una competencia. Yo estaba jugando con ellos o ellos entendían un juego, pero yo estaba queriendo formar en la palabra en ellos y empezaba esos jueguitos. ¿Por qué? Porque es importante, dice la palabra aquí, que nosotros seamos gente que repite a los hijos la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos los principios. Ahorita en este mes de junio está LGBT con sus parades, desfiles de desnudez, de inmoralidad, hasta y tiene al crucifijo ahí con un Cristo homosexual. Todas esas cosas son abominaciones delante de Dios. Y tu hijo debe saber, hijo, hija, esa abominación no está bien delante de Dios. Sí, no es popular en este tiempo predicar estas cosas, decir, pero nuestros hijos tienen que saber la verdad, porque se confunden de identidad pensando que el niño es niña y que ¿cuál es la otra? Camine como hombrecito. Papá, usted eduque a su hijo así. Salude con firmeza, salude viendo a los ojos. Camine, levante sus hombros, camine como hombrecito, mi hija. Niña, camine como niña. Usted es bonita, usted es una niña. Sí, esas cosas parecen que no se tienen que enseñar, pero en los tiempos que estamos se tienen que empezar a enseñar a los hijos ser lo que Dios les tiene su ser, su identidad. Y no lo que el mundo quiere meterles a la cabeza. Nosotros los hombres, los papás, tenemos ese papel de enseñar a nuestros hijos a escuchar a Dios. Tú varón, esta es tu herramienta de enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. ¿Por qué? Juan 3:1. Juan 3:1, acabo con esto. Bueno, uno más. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoce a quién, a Él. Miren, nada más esto. ¿Sabías que José no fue el padre de María? Digo, de Jesús. Sin embargo, Jesús necesitaba un padre en la tierra. Jesús, su padre era Dios. Pero Dios en su plan, el Padre en su plan perfecto, dijo, necesitan el hombre y la mujer en la casa para que el niño no se desvíe, para que el niño tenga consejo, tenga la formación correcta, porque la madre va a nutrir, va a abrazar, va a besar a ese niño. Y cuando está chiquito es necesario y bueno, aun cuando le da pecho, es necesario y bueno que le dé pecho, porque se apega tanto el niño con su madre y es algo muy sano emocionalmente para la creación de ese niño. Pero llega una edad donde va a introducirse el padre y va a empezar a decirle al niño, no le hable así a su mamá, no diga mentiras, no esté robando, llega a esta hora. Pórtese bien, no le grite a su mamá, tampoco me grite a mí, no maldiga, sea educado en la clase, en la escuela bíblica o en su escuela, pórtese bien. Esas cosas son básicas, pero son necesarias para que el niño vaya viendo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que conocen al Hijo por el Padre. Conocen al Hijo por el Padre. En otras palabras, ven al Padre y como respetan al Padre, van a respetar a sus hijos. Papá, tu papel es tan importante. Acabo con Salmo 78:4. Y termino con esto. No las encubriremos a sus hijos,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Sígueme, hijo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? A sus hijos. Tu trabajo es decirle a tus hijos las cosas de Dios, que les notifiques, que les digas, que lo sientes, que las sientes, y les hables otra vez y otra vez. Pero ya hablamos de eso, y otra vez repetirás estos consejos a tus hijos. Aparta a tu hijo, aparta a tu hija cuando esté bien y cuando no esté bien. Apártalos, platícales, llévalos contigo al lonche, llévalos contigo al trabajo y ten un tiempo con ellos, con ellas, y empieza a enseñarle las cosas de Dios. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaren lo cuenten. ¿A quién? A sus hijos. Ese es tu trabajo, papá. Habla más con tus hijos. Miren, yo pensé que cuando ya se casara mi hijo, se acabó. No, hombre. Me llama más que cuando estaba soltero. ¿Y cómo le hago con Emily, pastor? Aleluya. No se crea. ¿Qué es de la favorita? Ay, chiquita. Entonces, nunca usted acaba de ser padre. Nunca acaba. ¿Ok? Siga haciéndolo. Ya grande el hijo, ya grande la hija, siga hablándole. ¿De qué le va a hablar? De Dios, de la palabra, de lo que escuchó de Dios. Versículo 7. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuál es el fin? A fin de que pongan en Dios su confianza. Mi hijo pierde el trabajo, mi hija tiene un problema con algo. Lo que pase con tu hijo o tu hija, le hablas de la palabra y de Dios a ellos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es el fin de tu consejo, papá, a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos son saetas, son tus herramientas, es tu fuerza. Tu hija fue el Salvador, tu hijo fue el Salvador, los que fueron. Mire tu saeta a dónde llegó. Mira lo que hizo. Así van a ser tus generaciones, papá. Te felicito porque aunque no eres un perfecto padre, eres un buen papá. Y aunque no todo lo has hecho bien, Dios está contigo para rectificar cualquier cosa que no hiciste bien. Yo no educaba bien a mis hijos recién casados. Yo aprendí que a golpes era todo y les pegaba porque se les caía el vaso de agua o porque eran torpes en algo y poco a poco fui aprendiendo. No, así no es. Sí hay disciplina, yo entiendo, pero no es lo primero que se hace. Hay que educar con amor y hay que hablarles de Dios a los hijos. Dios te bendiga, papá. Eres un gran hombre de Dios. Dios te va a usar. Dios va a levantar en ti algo maravilloso a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Échale ganas. Trabaja duro, que Dios va a encomienda tu negocio y tu trabajo a Dios. Y te va a ir bien. Te va a ir bien. Mamás solteras, ustedes son el papá en esa casa. Denle con todo. Que tendrán el respaldo de Dios para con sus hijos. Le hablan de Dios, les aconsejan de Dios, les enseñan. Ustedes no paren de decir lo que tienen que decir. Usted es la mamá, usted es el papá y tienen siempre el derecho legal de hablarle a sus hijos como sea, que vean las cosas de Dios como deben ser. A veces van a regañarlos, a veces van a animarlos, pero sus palabras tendrán un efecto para las generaciones de ellos también. Y Dios con usted, mamá, y Dios con usted, papá. Que lo bendiga a cada hombre en este lugar. Levante la mano los papás en esta casa.
Elmer, Darwin. Pa, y pon mano, Rolandito, sobre los hombres que puedan. Nomás oren por ellos. Padre, bendigo a cada varón, a cada hombre aquí, Señor. Bendigo sus vidas. Señor, es el día del Padre en esta nación. Y Padre, damos una oración especial en este día a cada papá. Que Dios bendiga, que Dios use, que Dios levante. Dale las fuerzas al hombre, Señor, para combatir, para ganar, para vencer todo obstáculo, toda situación, para que levante a su familia, Señor, y pueda hacer de su casa tu casa, Dios mío. Ayúdalo con las cosas que lo incomodan, las cosas que lo abaten. Tú esté con ellos, Dios mío. Tú sabes las cosas que les preocupan, los trabajos cuando hay y cuando no hay, las ideas, las empresas, los trabajadores, Dios mío. Hay tantas cosas que se mueven en el espíritu del hombre, que el hombre no dice, el hombre calla, no habla su frustración, no habla su dolor, pero tú escuchas en su corazón lo que tiene ese hombre. Padre, bendícelo con más para su casa, bendícelo con abundancia para su familia, Dios mío, y haz de él una obra maestra, Dios mío. Haz de él un gran hombre para ti, Señor. Ayúdalo a hablar con sus hijos, su esposa, sus hijas, y poder levantar esa familia en alto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, papá. Hermanas, cuando salgan de la iglesia, enseña a sus hijos a honrar a su padre. Que le dé unas palabras a su papá y que lo bendiga. Llévalo a comer donde él quiera comer, no donde usted, donde él quiera comer. Y dele un tiempo bonito a ese hombre de Dios, ese hombre suyo, ese papá. Hijos, no pueden ir a comer aparte hoy, tienen que ir a comer con su papá hoy. Estar con él y decirle gracias, papá, por todo lo que has hecho y lo que eres en la vida mía. Amén. Los bendigo, padres. Los quiero mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Le un aplauso al Señor.